Como saben, el año pasado manejamos una serie sobre Primera de Corintios, donde aprendimos sobre muchas de las cosas que estaban pasando en esa iglesia y que creo yo que por soberanía de Dios Él permite que pasara para que nosotros aprendiéramos de todas esas cosas que pasaban en esa iglesia que muchas veces eran sorprendentes, confrontantes. Y el último tema que se trata muy levemente en el capítulo 16 de Primera de Corintios es un tema que Pablo vuelve y aborda en Segunda de Corintios. Así que, como se lo podrían esperar, vamos a empezar una serie de Segunda de Corintios. Y vamos a empezar con un tema que está más o menos a la mitad de Segunda de Corintios, pero que empieza hablando en Primera de Corintios 16, que tiene que ver con las ofrendas. Las ofrendas. ¿El dinero? ¿Qué? Ya empezaron a hablar en esta iglesia de dinero. No, se corrompió esa iglesia. No sé si usted se fijó, pero uno de los temas de los cuales más habló el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra fue de dinero. ¿Y por qué será eso? ¿Será que para el Señor necesitará nuestro dinero? ¿El rey, el dueño del oro y de la plata necesitará ese poquito que nosotros le damos? No, no es así. El Señor Jesús habló tanto del dinero porque sabe que es uno de los ídolos más fuertes que hay aquí en el mundo. Un ídolo que de pronto usted y yo tenemos aferrado por allá en el fondo de nuestro corazón y que tal vez no lo reconocemos, pero nos cuesta porque tenemos entronado al ídolo del dinero. Una de las palabras que creo que más usted y yo conocemos está en Mateo 6:21, donde Jesús está diciendo: porque donde está tu tesoro, allí también tu corazón. ¿Dónde está su corazón, querida iglesia? ¿Cuál es realmente su tesoro? Realmente su tesoro es esto que estábamos cantando aquí, la presencia del Señor. Su mayor tesoro es Jesús. Usted lo ve así en su vida, lo más grande que hay en su vida es Jesús. Porque si es así, le aseguro que para usted debe ser muy fácil rendirse a Él. Rendir toda su vida, rendir todas las áreas, aún el área económica. Pero si de pronto su tesoro, si lo más preciado que hay en su corazón es el dinero, realmente puede que el centro de su vida no sea Jesús, sino que sea el dinero. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque a quién no le gustan las bendiciones del Señor y a quién no le gusta la estabilidad económica. A todos nos gusta tener nuestra casita, nuestro carro, poder darle un buen sustento a nuestro hogar, claro que sí. Pero ese no puede ser nunca el fin. Debemos ver a Dios como aquel que nos ha provisto de todas las cosas que necesitamos, porque eso es lo que dice la palabra que hace Dios con nosotros, que hace con las aves, que hace con todo lo que está allá afuera. Ellos no se preocupan por buscar su sustento, Dios se los da. Asimismo hace con ustedes, y eso hace con los animales, ¿cuánto más hará con nosotros, que somos sus hijos? Así que nosotros debemos buscar al Señor, y créanme, se los digo, que Él toma el control de absolutamente todo. El dinero es un índice a dónde está nuestro corazón. Si la prioridad de su vida es el dinero, su corazón puede que esté un poco mal. Un poco, no vamos a empezar tan fuerte porque está mal. Mire lo que dice Piper en esta primera anotación. Lo que el dinero es para nosotros muestra lo que Dios es para nosotros. Ahora, ya estamos hablando de aquellos para los que el dinero es muy importante, pero mire lo que está diciendo. Lo que el dinero es para nosotros muestra lo que Dios es para nosotros. Pregúntese usted, querido hermano, ¿qué es el dinero para usted? ¿Qué es el dinero? Porque eso puede estar mostrando lo que Dios realmente es para usted. Mire, yo conozco gente re trabajadora y los admiro. Pero gente que es trabajadora y no es apasionada por Dios, puede que haya algo mal en su corazón. Porque la prioridad es Dios. Claro que sí, Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Pero el que da la bendición es Dios. Y cuando lo ponemos a Él en primer lugar, todo fluye como hijos de Dios que debería ser. En algunas iglesias, esto es un problema hablar de dinero, porque en esas iglesias seguramente ponen mucho énfasis en la cantidad, en que hay que estar dando y siempre y la primicia, y usted está enfermo es porque le falta dar más, le falta fe. Le prometo que esta es una iglesia de sana doctrina. Esta es una iglesia, no es una iglesia que sigue esa falsa teología de la prosperidad, falsa pero terrible. Creo que es una de las cosas tal vez más abominables que se ha visto, como pervierten el mensaje de la palabra para enriquecerse. Esto es terrible. Pero en la palabra sí habla del dinero. Así que creo que el deseo de Dios es que usted y yo en este 2025, que nosotros como sus hijos, como
parte de la congregación de ICAS tomemos esto en serio. Y no porque la iglesia esté necesitada, porque yo creo que, y lo vamos a hablar más adelante, Dios se pasa. O sea, Dios nos ha sostenido, Dios sostiene su obra, y creo que cuando uno de pronto está como, se siente apretado, creo que el pastor, que es el que administra este lugar, es el que más lo podría entender, pero aún así Dios siempre llega con su sustento. Mire qué nos pasó el año pasado cuando vinieron, se robaron y todos quedamos, no, se acabó todo, apague y vámonos. Cómo fue la misericordia de Dios y la soberanía de Dios, que aún el pastor les ha contado, cosas mejores ha traído. Cuánta unidad ha traído a la iglesia este momento. Cuántas ofrendas, como lo hemos hablado hoy, como lo vamos a hablar hoy, vinieron de corazones sinceros al Señor porque saben que son para su obra. Así que uno de los problemas es que algunas iglesias ponen demasiado énfasis, pero también otro problema es que los cristianos, y me uno porque no le voy a decir que para mí es lo más fácil dar ofrendas, no, eso mire todo mi sueldo, Señor, para tu... Cuesta, yo sé lo que cuesta, yo sé la lucha que hay dentro, pero muchos cristianos rehúsan someterse a las exhortaciones bíblicas que hablan sobre las ofrendas del Señor. Para nosotros es difícil y nos rehusamos. El rehusarnos nos habla de que tal vez estamos todavía en nuestra naturaleza pecaminosa o que tal vez no le hemos querido dar el control al Señor de esta área. Mientras que si viéramos las ofrendas, como espero que las veamos al final de este mensaje, deberíamos entender que dar una ofrenda debería ser un gozo y una bendición para nuestras vidas, porque es mejor dar que recibir. Así es, eso es real. No sé si usted alguna vez ha tenido el gozo de poder darle algo a alguien, pero de corazón, no como este es cumpleaños Samuel, me toca darle algo porque pues ya sabe, me invitó a la fiesta. No, ver la necesidad de alguien y poder darle a alguien creo que bendice tanto nuestra propia vida, que es la raíz o el trasfondo que hay detrás de las ofrendas. Vamos a empezar leyendo la palabra en 1 Corintios 16, donde le decía que se nombra por primera vez en esta carta a los Corintios. Dice en mi Biblia, ofrenda para los cristianos de Jerusalén. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia. Y creo que muchos nos dimos cuenta que habla de una ofrenda para los santos. Esa es una ofrenda especial. En la Biblia se habla de diferentes ofrendas. Esta ofrenda para los santos de Jerusalén era una ofrenda porque en esa época hubo una hambruna muy fuerte en Jerusalén. Muy fuerte. Imagínense, donde empezó a expandirse el evangelio, esos cristianos, si Jerusalén estaba mal, esos cristianos estaban mal. Y usted y yo que llevamos un año conociendo a los corintios nos damos cuenta que era una iglesia muy bendecida. Corinto era no me acuerdo cómo se llama esa partecita pequeña de tierra, pero era un lugar muy bendecido porque era un lugar portuario muy importante para la época. Así que había mucho dinero. En cambio, sus hermanos en Jerusalén estaban pasando por una hambruna. Ellos estaban en una pobreza extrema. Podemos encontrar esta ofrenda para los santos que la piden en otros lugares. También lo podemos encontrar en Hechos 11, en Gálatas 2:9, en Romanos 15:23 y como lo vamos a ver más adelante en 2 Corintios 8 y 9. Esta era una ofrenda especial porque era para ayudar a los cristianos de Jerusalén, para los santos de Jerusalén. Y yo le digo, aunque esta es una ofrenda especial, en la manera en que Pablo insta a los corintios que lo hagan, es una manera en la que usted y yo podemos tener en cuenta para dar cualquier tipo de ofrenda. Mire, todas las cosas que vamos a ver en esta mañana debería ser la manera en la que usted y yo deberíamos ofrendar. Así que, para que sea un poco más dinámico, para que sea un poco más práctico, yo le voy a pedir que en su libreta de notas, ya que todos son súper juiciosos, o si no en su celular también se puede, vamos a hacer 2 columnas. Una columna donde vamos a anotar cómo y otra columna donde vamos a anotar el por qué. ¿Listo? Cómo ofrendar y por qué ofrendar. Deje espacio si a usted le gusta seguir tomando apuntes para que las tomemos. Vamos a tomar más o menos 6 incisos en cada uno de los
lados. ¿Listo? Para que hagáis sus cálculos, pum, pum, y podamos seguir tomando apuntes. Entonces, según lo que ya leímos en 1 Corintios 16, los dos primeros cómo que usted y yo vamos a anotar en esas columnas es, primero, periódicamente, y el segundo cómo es, según haya prosperado. ¿Qué le dijo Pablo a los corintios? Que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. Esto lo vemos que era con una cierta periodicidad. En la Biblia siempre se habla de esto. ¿Qué es lo que pasa? Si usted lo ve de pronto en la antigüedad, era algo que se hacía a veces anual, al inicio de cada cosecha, porque era diferente. Pero de pronto, cuénteme aquí, ¿usted cada cuánto recibe su sueldo? Cada 3 años, ¿cierto? Pues cada 3 años ofrendamos por eso. Y aunque esto es un tema que no es netamente de dinero, usted y yo sí le estamos mostrando obediencia a Dios en esto, porque ya vamos a ver por qué el Señor dice que deberíamos ofrendar. Así que deberíamos hacerlo periódicamente, no una vez al año, no hace daño, sino entendiendo el por qué periódicamente. Pero dice, según haya prosperado. En el Nuevo Testamento, usted no va a encontrar la palabra diezmos, a menos de una parte cuando Jesús estaba confrontando a los fariseos sobre que ellos diezmaban, pero solo diezmaban y el resto en su vida no se veía una relación con el Señor. Y los confronta ahí, pero de resto digamos que para nosotros que somos del nuevo pacto no vemos muchos detalles de lo que veíamos en el Antiguo Testamento como un diezmo. Así que usted y yo no deberíamos diezmar un 10%, sino, que dice la palabra, según haya prosperado. Hoy el título, si usted se fijó, es las ofrendas, no los diezmos y las ofrendas. ¿Y por qué no vamos a hablar los diezmos? Esto, aunque es un tema controversial aún dentro de los cristianos, porque algunos dicen que esto es del nuevo pacto, esto es de un montón de cosas que hay diferentes perspectivas. Yo creo que es importante entender el por qué es importante dar. Más allá de que si es una ofrenda o si es un diezmo, ¿por qué es importante dar? ¿Listo? No voy a hablar de los diezmos porque el diezmo era un concepto del Antiguo Testamento. No voy a hablar del diezmo porque este era un requisito de la ley para los israelitas. Realmente era un requisito, era como una ley. Era como usted presentar sus impuestos. Usted y yo entendemos que el pueblo de Israel era un pueblo que se regía por los sacerdotes, que ellos eran los principales, y esto hacía parte de las leyes. Así que esto era un método de tributación en Israel, lo que vemos en los diezmos. Además de eso, los diezmos en realidad no eran el 10%. Si usted ve en la palabra hablan de 3 diezmos. Hablan del diezmo para los levitas, que era cada 3 años. Hablan de un diezmo para el mantenimiento del tiempo y para todas las fiestas que se hacían. Y otro diezmo para los pobres de la tierra. Así que si usted es bueno en matemáticas, un diezmo cada año, un diezmo cada 3 años, le llega más o menos al 23.3%. Así que si usted se quiere regir por los diezmos, de pronto el 10% no es lo que dice la palabra. Además de eso, podemos entender que en Cristo se cumplió toda la ley. ¿Amén? Eso está como que no lo entendemos muy bien, pero en Cristo se cumplió toda la ley. Él no vino a abolirla, sino que Él vino a cumplirla. En Él, gracias a Dios, vimos la razón o el motivo porque todo lo del sistema de sacrificios, todo lo del sistema de purificación, un montón de cosas que apuntaban a Cristo. Y Él vino y la cumplió. Así que en el Nuevo Testamento en ninguna parte ordena o recomienda que los cristianos nos sometamos a un sistema de diezmos. Más sin embargo, hoy en día vemos que muchos cristianos toman este porcentaje del 10% para dar sus ofrendas. Y esto de cierta manera es sabio. Porque ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Es que cada uno dé como haya prosperado. Si usted lo establece de pronto en una cifra, puede que usted siga prosperando y esto no se vea reflejado. Y aquí de pronto hay también un problema en nuestro corazón. Porque si el Señor nos bendice y nosotros no bendecimos al Señor, puede que el dinero, sin darnos cuenta, se esté entronando como un Dios para nosotros. Así que los primeros 2 cómo son periódicamente y según haya prosperado. Ahora vamos a ver qué dice en 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Vamos a estar estudiando ahí. Así que ahí anote como un primer punto, ¿por qué y cómo dar? ¿Listo? Si usted lo hizo antes o después de las columnitas, va en sus apuntes, pero anote ahí por qué y cómo dar. Y vamos a ver qué dice 2 Corintios 8, del 1 al 9, sobre esto.
Generosidad de los macedonios. Recordemos que Pablo al final de la primera carta a los Corintios le dice: vayan reuniendo la ofrenda para los santos de Jerusalén, yo voy a pasar por Macedonia y luego voy a ir a ustedes. Mire la generosidad de los macedonios. Ahora, hermanos, esta carta fue escrita aproximadamente un año después de la primera carta. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, a donde Pablo ya pasó. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, eso es importante, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y en este texto vemos dos ejemplos. Vemos el primer ejemplo, que es el ejemplo de los macedonios. ¿Quiénes eran los macedonios? Como lo dice en este mismo texto, los macedonios eran unas personas que estaban, una congregación que estaba pasando por una gran prueba de aflicción. Y esa prueba de aflicción era una prueba de aflicción durísima en todo lo que les podía pasar a ellos, de hambruna, de no haber provisión. Era lo que estaba pasando en Macedonia. La congregación estaba experimentando esto. Pablo fue a ellos, les comenta: miren, en la iglesia de Jerusalén están igual, están pasando por un momento difícil. Él les dijo esto para que oraran seguramente, porque entendía cómo estaban ellos. Pero ¿cuál fue la reacción de los macedonios? Y a mí esto me sorprende, porque ellos quisieron dar según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades. Así que ahí en la casilla del cómo, anote: según mis posibilidades y aún más allá de mis posibilidades. Así es como usted y yo deberíamos ofrendar. Mire, lo de las ofrendas es algo tan hermoso que no es algo para los ricos de las congregaciones, no es tampoco solo para los pobres, es algo para todos. Nosotros debemos dar según nuestras posibilidades. Usted no se aterrorice si de pronto usted hace parte del ministerio que cuenta las ofrendas, Uy, esta hermana, ¿cuánto ganará? No, yo qué vergüenza que voy a dar, mire. No, esto no se trata de qué tanto usted dé, sino de que usted dé según sus posibilidades. Hermano, usted y yo hemos sido bendecidos de parte de Dios de diferentes maneras. Algunos en unas bendiciones así económicas, algunos en unas bendiciones espirituales, no que uno no pueda tenerlas todas o varias, sino que hemos sido bendecidos de diferentes maneras. Así que usted debería bendecir el lugar donde usted se congrega según sus posibilidades. Pero mire el ejemplo que nos están dando los macedonios, que ellos en una miseria profunda, sin seguramente tener sustento para comer, comiendo de pronto una vez al día o tal vez ni siquiera eso, ellos dieron según sus posibilidades y aún más allá. Y a mí esto me asombra, porque venga, yo los veo desde aquí a todos con sus pintas, mejor dicho, guapos, algunos estrenosos, increíbles. Pero que usted de pronto en un momento donde, hoy como que no voy a poder almorzar, hoy como que me voy caminando al trabajo porque no hay sustento, que usted tenga el corazón, el conocimiento de Jesús tan increíble, tan profundo, tan verdadero, que usted diga: yo quiero ofrendar para esta congregación, yo quiero ofrendar para esta persona que está en necesidad. Yo creo que eso muestra que los macedonios eran personas que realmente conocían a Jesús, que realmente conocían el evangelio del Señor, porque entendían que lo material viene y va, porque entendían que el sustento realmente venía de Dios.
Así que el ejemplo de los macedonios nos habla primero de que dieron según sus posibilidades y aún más allá. Pero también en el cómo, y anótelo grande, debe ser de mi propia voluntad. De mi propia voluntad. Y aquí viene el talón de Aquiles de muchas de las ofrendas. Muchas veces ofrendamos por obligación, porque ni siquiera porque alguien nos obligue, sino porque nos sentimos obligados. Es que siempre al final de los servicios te dicen vamos a bendecir al Señor y pues yo soy líder. Pues aquí, hermanita. ¿Por obligación? Como lo vamos a ver más adelante, es algo de un tema del corazón, así que tiene que nacer de su propia voluntad. Mire, hay estudios, casi siempre los estudios se hacen en Estados Unidos porque allá hacen muchos estudios de estadísticas y muestran que en las congregaciones aproximadamente el 10% de los creyentes son los que ofrendan concurrentemente. Y el otro 90%, nos cuesta, pero debe ser algo que nazca de nuestra voluntad. Y yo creo que nuestra voluntad está muy sujeta a la revelación de la palabra de Dios. Cuando ahorita veamos el por qué y para qué ofrendamos, creo confiadamente que va esto a transformar la manera en que usted y yo vemos las ofrendas que le damos al Señor. Así que debemos ofrendar de nuestra propia voluntad, no por obligación. Y ahora, ¿por qué? Ahí en esa casillita vacía del por qué, vamos a anotar por qué. No como mandamiento, sino para probar la sinceridad de mi amor. Mire, esto de las ofrendas no es un mandamiento. Esto de las ofrendas no es una ley como lo veíamos con los diezmos. No es una ley. No es que, mejor dicho, vamos a revisar. Alvarito no diezmó, para afuera. No. Es de nuestra propia voluntad. ¿Ok? No es un mandamiento, sino ¿para qué es? Para probar la sinceridad de mi amor. Y a mí en esta parte me confrontó durísimo. Porque ¿cómo es esto de que yo soy capaz de decirle a Dios, realmente te amo? Ahorita yo sé que en la alabanza a uno le fluye todos esos sentimientos de alabanza y de amor por el Señor, porque como que lo entendemos quién es Él. Pero ¿cómo voy a ser yo capaz de decirle te amo, mi vida es tuya, mi ser te anhela? Pero cuando llega el momento de mis ofrendas, ¿realmente esto estará mostrando la sinceridad de mi amor? Y a mí me confrontó lo que yo les digo, no es que yo sea perfecto en esto, no, yo creo que cuando me llegó esta palabra, transformó la forma de ver las ofrendas y espero realmente de aquí en adelante ser un siervo obediente a la palabra en este tema. Así que, si a usted le cuesta, ¿qué tan sincero será el amor que hay por Dios? Además, yo me he dado cuenta que no solamente muestra que nuestro amor no es tan sincero, sino que realmente no confiamos o no tenemos la fe suficiente en el Señor. Porque yo, claro que sí, yo sé que uno a veces se ve apretado, que uno a veces se pone a hacer su presupuesto y dice, bueno, si doy esto de ofrenda a mi amada iglesia, me resta la mitad del ahorro que puedo ahorrar para mi casita. Yo sé que cuesta. Pero eso, ¿sabe qué nos muestra? Que usted quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Mire, cuando usted se enfoca tanto en lo que usted considera una bendición, que hay muchas, un carro, una casa, un estudio, cualquier cosa, pero que de pronto usted busca hacerlo en sus fuerzas y lo consigue, cuando usted se pone a analizarlo, muchas veces el hacerlo en sus fuerzas lo que hace es que usted lo aleja de Dios, lo aleja de la voluntad de Dios, le quita el tiempo que le pertenece al Señor. Y hay un montón de cosas que trae las consecuencias de no hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Así que usted confíe. Y realmente les digo, confíen. Porque cuando usted lo da de corazón, de su voluntad, no como un mandamiento, sino probando la sinceridad de su amor, las cosas que Dios hace son sobrenaturales. Ahora, vimos el ejemplo de los macedonios, pero también nos habla del ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús dice que siendo rico, se hizo pobre. Ahora podemos ver a Jesús siendo rico porque él era igual a Dios. Imagínese a Jesús en toda su gloria, allá en el trono, al lado de la diestra del Padre. Yo digo, eso es glorioso. Igual que es Dios, igual es Jesús. De rico en todas las cosas. Usted no sé si se ha fijado en las descripciones de cómo es el cielo.
Y es algo que yo creo que ni los lugares más ricos del mundo pueden asemejarse un poco. Así de increíblemente rico y soberano es nuestro Dios. Pero Jesús, siendo rico, se hizo pobre. ¿Y se hizo pobre en qué? Inicialmente en hacerse un humano. Usted sabe, o se puede imaginar al menos un poco, qué pudo representar para Jesús, siendo igual a Dios, hacerse uno como usted y como yo. Él se hizo pobre y Él lo hizo de la manera más humilde. Es que a mí me confronta muchísimo porque Jesús, pudiendo haber venido y nacer en un palacio con las mejores prendas, no un burrito, sino un semejante potro. No. ¿Cuál fue el ejemplo que Jesús vino a darnos? Miren las cosas materiales. ¿Cuántas veces Jesús no confrontó a personas con su manera de vivir en cuanto al dinero? Gente que fue confrontada y fue tan increíble que Él dijo, no, yo voy a devolver todo y multiplicado. Cuando confrontó, para mí la historia del joven rico, tristemente es la historia de pronto de muchas personas que se congregan en iglesias. Pero cuando el Señor viene les dice, oye, ¿y esta área qué? Así de duro, porque el joven rico prefirió su vida en el mundo con sus riquezas antes que seguir al Señor. Y déjeme hacerle otra pregunta. ¿Hay alguien que haya dado más que Jesús? Jesús, nadie. Es que yo creo que ni siquiera la obra de los apóstoles, que fue importantísima y lo hicieron ejemplarmente, no se compara a lo que hizo Jesús, a lo que Jesús nos dio, a las dádivas que el Señor nos dio a usted y a mí. Así que este es el ejemplo que nos deja el Señor Jesús. Y en el por qué, en la casillita del por qué anote, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cada vez que a usted le cueste ofrendar, cada vez que usted de pronto el ídolo del dinero se esté aferrando así fuerte en su vida y usted le esté costando, usted recuerde que tan grande fue la gracia del Señor. A mí siempre me confronta, ahorita en la alabanza estaba confrontado otra vez en lo mismo, porque la gracia de Dios se pasa. O sea, usted y yo, que somos lo que cada uno sabe que somos de pecadores, las cosas que se nos pasan por la cabeza, las veces que no le damos la gloria a Dios, pero cuán grande fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por encima de todo eso nos escogió, nos limpió, nos purificó, nos hizo sus hijos, nos hizo sus coherederos. Cuando a usted le cueste dar, recuerde que tan grande y soberana fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo que nos han dado los macedonios y el ejemplo que tenemos de Jesús. Ahora, versículo 10 y 11, que creo que no está ahí, pero como ustedes son juiciosos y traen sus Biblias, me van a acompañar a leerlo. En 2 Corintios 8, versículo 10 y 11. Dice, doy mi opinión en este asunto porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Acuérdense lo que encontramos en 1 Corintios 16. Versículo 11. Ahora pues, acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Y a mí esto me pareció importante resaltarlo, detenerme, porque yo sé que usted muchas veces lo deseamos. Ay, claro que sí, qué bueno poder ser obediente y juicioso y cumplido con mis ofrendas, porque es que mira este lugar tan hermoso, porque seguramente paga harto en luz, seguramente paga harto en agua, porque yo siempre llego y esto está bien aseado, porque seguramente hay que hacerle mantenimiento a los equipos, porque si no este micrófono es terrible, no podemos escuchar. Hay un montón de cosas que usted y yo no nos imaginamos, pero que es importante dar, para que usted y yo podamos estar así de cómodos. Estas sillas son súper cómodas, tan cómodas que algunos están ahí luchando con cobijas y sábanas. Pero si usted estuviera ahí en un palo que le costara, uy, no, qué bendición todo lo que tenemos en este lugar. Ahora, sostener todo esto requiere no solo la buena voluntad de nosotros, sino, a usted no, mire hermano en Él, que el Señor te bendiga, que Él te muestre en su vida, porque no vamos a pagar la factura. No, querida iglesia, hay que sostener el templo donde usted y yo nos congregamos. Pero si usted se queda en la buena voluntad de, ay sí, este año, mire, 2025, el año donde fui juicioso con las ofrendas, pero le llegó su primer sueldito y ay,
El otro mes, es que este mes voy a pagar la tarjeta de crédito. Sí, Señor, el otro. Mire, que no se quede solo en su buena voluntad, como le pasó a los corintios, que vamos a ver que después de que hubo la buena voluntad en Corinto, hubo un montón de cosas que se levantaron en contra de Pablo, que después lo vamos a estudiar a fondo porque eso es durísimo lo que pasó en Corinto en contra de Pablo. Pero ellos se quedaron solo en la buena voluntad de desearlo y no en hacerlo. Porque aquí Pablo les está escribiendo un año después y no lo habían hecho. Que el Señor no venga a usted a hablarle en un año otra vez de las ofrendas y usted diga, ay, ¿verdad que el Señor me había hablado sobre esto? Como le pasó a los corintios. Así que no es solo tener la buena voluntad para desearlo, sino también que la haya para llevarlo a cabo. Continuemos leyendo la palabra en el versículo 13 al 15. Dice, esto no para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. De modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. ¿Verdad que la palabra de Dios es increíble? Porque tiene en cuenta aún estos detalles. Usted seguramente, o de pronto alguno estaba pensando, pero ¿cómo así? Pues que esos de Jerusalén trabajen. ¿Qué tal ahora los de Corinto manteniéndolos? Espere, Pablo, ¿qué está diciendo? Esto no es para holgura de otros, no es para holgura de los de Jerusalén y para aflicción de los de Corinto, sino para que haya igualdad. Ahora, esto de igualdad es con cuidado. Bueno, aquí nada de comunismo ni corrientes políticas en lo humano. ¿Listo? Allá. Jesús, no, ahora es que Jesús figura, no. Ok, no. Pero Jesús no. Pablo le dice a los corintios para que haya igualdad. Así que ahí en la casillita del por qué anote usted, ¿por qué? Para que haya igualdad. Y esta igualdad no es de pronto la igualdad que usted y yo nos estamos imaginando, sino que aquí lo explica, que es una igualdad en lo, tal vez, cómo la necesidad de unos suple la de otros, cómo la abundancia de unos suple la necesidad de otros. Y esto me pareció hermoso. Ahí en la casillita del porque, antes de que lo profundicemos, anoté, porque mi abundancia suple la necesidad de otros, porque mi abundancia suple la necesidad de otros, y la abundancia de otros me suplirá en mi necesidad. Y la abundancia de otros me suplirá en mi necesidad. Y a mí esto me pareció hermosísimo, porque aquí estamos viendo eso de una manera práctica. Como les comentaba, la iglesia en Corinto era una iglesia muy bendecida, muy abundante. ¿Qué estaba pasando? Que Pablo les estaba instando a que ellos en su abundancia ayudaran a suplir la necesidad de los santos en Jerusalén. Pero también habla que la abundancia de los santos en Jerusalén estaba supliendo la necesidad de los corintios. Cuando usted piensa en Corinto, usted de pronto dice, sí, bendecidos, bien. Pero cuando usted los evalúa de pronto de la manera espiritual, usted dice, uy, yo creo que les faltaba un poquito de madurez, les faltaba un poquito de conocimiento, un poquito de relación, porque vimos todas las cosas que pasaban en la iglesia en Corinto que uno dice, uy, era una iglesia difícil. Para todos los que de pronto alguna vez dicen, ay, no, es que la iglesia debería ser como la iglesia primitiva, como esta iglesia primitiva, mis reservas. Pero la abundancia de Corinto estaba siendo suplida por la necesidad de Corinto estaba siendo suplida por la abundancia de Jerusalén. Como Jerusalén era una iglesia madura, una iglesia de pronto como lo que vemos en Macedonia, una iglesia con entendimiento, que conoce al Señor, que confía en Él. Así que yo le aseguro que, no sé si más adelante vamos a hablar de esto, creo que no, de qué pasó con esa ofrenda a los santos, pero yo le aseguro que lo que había abundancia era espiritual en esa iglesia en Jerusalén, porque ellos confiaban. De pronto no lo veían ahí, de pronto pasaban cosas difíciles, pero era una iglesia que se sostenía, porque si no en la palabra le aseguro que lo veríamos cosas como la que veíamos de Corinto sobre esa iglesia.
¿Cómo lo dice en la Reina Valera contemporánea? Dice, no digo esto para que otros tengan demasiado mientras ustedes sufren escasez. Así que no se trata de que entonces, no, pues yo doy todo y que algunos de pronto en la iglesia que no tienen trabajo, pues yo los voy a suplir y que se queden ahí en la casa. No. Y me encantó cómo habla de este tema en Primera de Timoteo. Espéreme. 5. Porque en 1 Timoteo 5, cuando también está hablando de un tema parecido de cómo deberían apoyar a las viudas, a los necesitados, también hay como ciertas instrucciones que habla de, bueno, pero primero, ¿cómo era la señora viuda antes de que fuera viuda? ¿Cómo era como esposa? Porque entonces ahí no vamos a apoyar ese tipo de cosas. También decía, pero si la viuda es joven, pues o que vuelva y se case, o seguramente tiene la posibilidad de buscar sustento. Entonces hay ciertas cosas, no quiere decir que ahora, hermanito, usted que está sin trabajo, tranquilo, nosotros nos vamos a esforzar. No, esa igualdad es diferente. No se trata de eso, sino que nosotros como hermanos, claro que sí nos apoyamos. Mire, yo le digo, hay momentos donde yo he sido apoyado por la iglesia. Yo conozco muchas de las cosas que pasan en la iglesia, yo sé cómo la iglesia ha apoyado momentos de escasez de otros. Y vamos a ver que la palabra habla de eso. Así que la meta no era imponerles una carga a los corintios cristianos, pero tampoco era hacerles la vida fácil a los cristianos de Jerusalén. Era para que fuéramos como un cuerpo, ¿listo? Cuando su piecito está dolorido, pues le toca esforzarse más al otro piecito, algo así. ¿Cuál va a ser nuestro segundo punto? Dar con el corazón correcto. Ya vimos el por qué y el cómo dar, ahora vamos a hablar de dar con el corazón correcto. Porque realmente, si usted está hasta el momento ofrendando con el corazón incorrecto, vamos a ver realmente cómo el Señor quisiera que usted y yo lo hiciéramos. Segunda de Corintios 9, vamos a leer del 6 al 17, que dice, recompensa de la liberalidad. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Ahí en su casillita del cómo, anote escasamente o abundantemente. Esas son de las dos maneras que usted puede ofrendar. Escasamente o abundantemente. Ahora, esto no es lo que dice la teología de la prosperidad, de que prácticamente lo que dicen ellos es que usted puede manejar a su voluntad, la voluntad soberana de Dios, y si usted más da, Él más lo va a bendecir y abundancia. No. Usted no hay absolutamente nada que haga para manipular a Dios. Absolutamente nada. Por eso, Él dice que lo debemos hacer como propongamos en nuestro corazón. Dice, y quiero hacer una pregunta para que usted y yo nos evaluemos en esto de escasamente o abundantemente, porque como lo podemos ver, es según hayamos prosperado, ¿no? Ahora, escasamente o abundantemente. La pregunta es, ¿se han aumentado nuestros ingresos? ¿Esto se nota en mis ofrendas o en mi forma de vida? Usted ahí no responda, solo pregúnteselo en su interior. ¿Se han aumentado mis ingresos? ¿Esto se ha notado en mis ofrendas o solamente se ha notado en mi forma de vivir? Porque quiero primero leerle lo que dice C.S. Lewis al respecto. Dice, si nuestros gastos en comodidades, lujos, diversiones está a la altura del estándar común entre aquellos con los mismos ingresos que el tuyo, probablemente estás dando muy poco. Si nuestros gastos en comodidades, lujos, diversiones están a la altura del estándar común entre aquellos con los mismos ingresos que el tuyo, probablemente estás dando muy poco. Y esto habla de cómo usted y yo, muchas veces el Señor decide bendecirnos, pero nosotros no somos recíprocos, si se puede usar la palabra, en lo que le damos al Señor. Lo mismo que Él nos da. ¡Ay, qué bueno! El Señor me está, mire, aumento de salario. Sí. No, pero es que yo ya hice
mi cuadrito de presupuesto y entonces voy a aumentarle un poquito a las salidas de cada mes, un poquito más a los viajecitos. Ahí es que usted sabe que uno se mata el lomo trabajando y uno hace un viajecito, 2 viajecitos al año. Ay, no, las ofrendas ya está bien, yo ya estoy siendo generoso. Ahora, aquí hay un problema del corazón. Nuevamente le digo, esto no se trata de cifras, esto no se trata de un mandamiento, esto no se trata de una obligación, pero sí la palabra está diciendo, por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Y a mí me encantó cuando me puse a analizar esto, porque la palabra que usa como abundantemente en el griego original es la palabra eulogías, y esa palabra significa bendiciones. Entonces, si lo leemos cambiando bendición por abundante, dice, y el que siembra en bendición también segará. Y esto habla realmente de lo que quiere el Señor. Mire, el gozo y la bendición que es poder ofrendar para una congregación como esta, ofrendarle a una persona que está en necesidad, ofrendarle a una persona que se dedica a las misiones, es una bendición que usted y yo creo que no alcanzamos a entender. Porque yo le aseguro que primeramente trae un gozo a su corazón y a su vida que es inexplicable, del poder apoyar la obra del Señor Jesucristo. No porque el Señor lo necesite, sino porque el Señor ha decidido hacernos parte de su obra, del establecimiento de su reino aquí en la tierra. Así que, si usted está sembrando en bendición también segará. Y yo conozco muchas personas así, que son generosos, uno no sabe por qué, pero uno ve que lo hacen de una manera de bendición. O sea, que ellos dan porque el Señor lo puso en su corazón y son obedientes y bendicen a personas. Y si uno se pone a ver la vida de esas personas, uno dice, realmente yo veo la bendición del Señor. Pero nosotros somos tercos. Queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas y nos cuesta dar. Es una bendición poder bendecir a otros. Así que en esto de escasamente o abundantemente es un tema netamente personal suyo. Pero si el Señor lo ha bendecido, ha venido bendiciéndolo en más cosas, en abundancia, y esto no se ve reflejado en lo que usted da para sus ofrendas, para las ayudas, para todo lo que se hace con las ofrendas, sino solo en su estilo de vida, puede que haya algo mal en su corazón. Pero, y esto lo hemos escuchado mucho, dice, porque Dios ama al que da con alegría, versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no del mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y ese Dios ama al que da con alegría nos habla nuevamente de la actitud de nuestro corazón. Y esta manera, esto que está pasando en nuestro corazón al momento que damos, es aún más importante que la cantidad que damos. ¿Con qué corazón usted y yo estamos dando? ¿Con qué corazón? Porque es que pareciera que usted y yo creyéramos que el Señor no ve nuestro corazón en todo lo que hacemos. Cada vez que le servimos, cada vez que le adoramos, ay, qué bonito decirle, Dios, yo te amo, pero si en su corazón hay un montón de cosas que no le agradan, ¿de qué sirve de pronto solamente centrarnos en adorarlo una vez a la semana cuando Él quiere que lo adoremos 24/7? El Señor ve nuestro corazón. Y esto no se lo estoy diciendo como un... Ojalá que lo confronte porque a mí me confronta. No se lo estoy diciendo de manera de juicio, sino de manera de lo que Dios realmente quiere de usted y de mí. La adoración que el Señor desea en espíritu y en verdad es esta, es 24/7. No es, ay, qué bonito que le cantamos 45 minutos, pero el resto. Esto mismo pasa. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón cuando estamos ofrendando? Porque ahí en la casillita del cómo, anote por favor, como proponga en mi corazón. Como proponga en mi corazón, o sea, es la voluntad de mi corazón, pero es como lo proponga. Dice, no de mala gana ni por obligación. Usted y yo no deberíamos ver el dar ofrendas a nuestra congregación como una obligación. Mire, es como si usted viera cada vez que va a ir a hacer mercado, no sé, usted se va al supermercado al inicio de cada mes. Uy, me toca obligado ir a hacer mercado. No.
Otra vez me toca comprarme una paca de leche. No, terrible esto. Me toca comprarle 1 kilo de pasta porque a mi esposa le encanta la pasta. Espere, usted realmente, no, usted va al supermercado y uy, qué rico esta semana, este mes vamos a cocinar pastica con camarones, un arrocito con pollo, unas lentejitas bien guisadas. Ay, qué bueno sería que cuando usted diera las ofrendas para su casa, que es esta iglesia, este lugar donde nos congregamos, lo diera con, ay, qué bueno, yo sé que con este dinero van a limpiar las sillas, con este dinero van a pagar los servicios, con este dinero van a traer sustento para todo lo que se necesita. Para que cuando usted y yo vengamos así dispuestos con nuestro corazón para encontrarnos con Dios, todo esté listo y preparado como siempre lo está. Porque esta es nuestra casa. Porque yo sé que a todos nos dolió cuando pasó lo del robo. Mire, si a usted no le dolió lo del robo, lo de cuando se nos metieron, de pronto usted no siente esta como su casa. Porque yo sé que a los que nos dolió es porque muchas veces pasamos más tiempo aquí que en nuestra casa. Porque amamos este lugar. Porque amamos tener un lugar donde venir a encontrarnos con ustedes. Donde podemos venir a hablar, establecer relaciones, donde podemos venir a encontrarnos con la palabra, donde podemos venir y adorarlo como congregación. Yo amo poder pertenecer a una iglesia así como Esicas. Así que demos con una buena actitud en nuestro corazón. Ahí en la casillita del por qué anote, porque Dios ama al que da con alegría. Porque Dios ama al que da con alegría. Ahora, si a usted le cuesta dar con alegría, porque yo sé que a veces cuesta dar con alegría, yo hice una lista de algunas cosas por las cuales usted y yo deberíamos dar con alegría. Porque yo sé que es nuestro trabajo, porque yo sé que yo soy el que madruga toda la semana, de lunes a viernes a las 5 de la mañana para poder llegar al trabajo y es el sustento y ahora quieren que lo dé con alegría. Pero mire, ¿por qué usted y yo deberíamos dar con alegría? Usted y yo deberíamos dar con alegría porque sabemos y entendemos que estamos contribuyendo a, primero, sostener el ministerio de la iglesia. Sostener el ministerio de la iglesia. Y ahí en 1 de Timoteo 5, que creo que tampoco está, 5 del 17 al 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Usted y yo deberíamos dar con alegría porque de ahí sale el sustento para el ministro de este lugar, para nuestro pastor. Mire qué bendición que nuestro pastor sea bendecido por medio de las ofrendas que usted y yo damos. Porque yo creo que usted y yo entendemos que es un pastor que realmente tiene un llamado al pastorado. Es un pastor que es un pastor con todas las de la ley. Y no por echarle flores porque está ahí. Pero realmente cuando usted y yo lo hemos necesitado, ¿a quién consultamos? ¿Quién está ahí dispuesto? El pastor. Ahora usted se ha puesto a pensar cómo sería. No, esta iglesia no ofrenda, entonces el pastor toca que busque pues su sustento en otro lugar porque no dio, ahí apenas para sostener el templo. Entonces el pastor tiene su otro trabajo y usted 10 de la mañana agarrado de las mechas con su esposa. Pastor, no, es que no, mijito, llámelo mañana porque es que él entra a las 6 a trabajar, entonces no le puede contestar. O usted a mediodía, no, pasó esto, un accidente, pastor. Ay, mijito, estoy en horario laboral, llámeme ahorita a la 1 a la hora del almuerzo, ¿listo? No, gracias a Dios, usted y yo contamos un pastor que está 24/7, porque realmente es 24/7, no debería ser así, debería tener un poquito de descanso, pero que está ahí para usted y para mí, para ser usado por Dios, para aconsejarnos, para guiarnos en muchas cosas. Así que de nuestras ofrendas usted y yo deberíamos darlo con alegría porque sabemos que estamos sosteniendo el ministerio de la iglesia. También deberíamos darlo con alegría por lo que ya les he nombrado del mantenimiento del templo. Mire, hágase una vista así periférica de todo esto tan hermoso. Sin polvo, no huele mal. Sostenemos el templo. Ya he dicho varias cosas, así que no me voy a detener en esto.
el mantenimiento del templo. Pero además de eso, usted y yo estamos expandiendo, ayudando a que se expanda el evangelio. Primeramente con lo que se hace aquí al momento de predicar la palabra, porque eso está edificándonos a nosotros, y yo sé que cuando maduramos sentimos la necesidad de compartirlo a las otras personas, y eso cuenta como expandir el evangelio. Pero también usted y yo colaboramos en lo que son misiones y el evangelio. Usted lo puede hacer por medio de las ofrendas de aquí en la iglesia, pero si usted conoce alguna obra de misiones que el Señor pone en su corazón que apoye, vea qué bendición poder hacerlo. Nosotros tenemos el privilegio de ser amigos de unos evangelistas, de unos misioneros de tiempo completo, y realmente sus vidas son, yo creo que son de mucho impacto para nosotros, como 24/7 viven para el Señor, de esa manera de querer ir y predicar, de querer ir y encontrar al que está perdido, al que está necesitado. Increíble que usted y yo podamos apoyar estas obras. En el evangelismo yo sé que hay muchas cosas que el Señor ha venido haciendo desde el año pasado para ir y evangelizar. Mire, crear una campaña evangelística que impacte muchas veces requiere tener un sustento para hacerlo. El año pasado, a fin de año, tuvimos la oportunidad de ir a uno de los eventos evangelísticos de nuestros amigos misioneros. Mire, boquiabierto. La producción tan tremenda que había detrás de eso. ¡Wow! Yo creo que muchos quedaron sorprendidos porque muchas veces cuando pensamos en algo cristiano, en un evento cristiano, es algo mediocre, algo que suena mal, algo que le falta ahí como producción. Pero yo quedé, ¡wow! Porque se metieron a una universidad a hacer un toque de rock y de un momento para otro empezaron a compartir el evangelio, y todo tan bien producido, tan bien preparado, con tiempos tan perfectos, con obras de teatro, con efectos visuales, que yo dije, ¡wow! Qué bonito las cosas que Dios hace por medio de las misiones y el evangelismo. Así que estamos apoyando para esto, deberíamos darlo con alegría. Estamos apoyando para que el reino de Dios se siga expandiendo, como lo está haciendo con nosotros, pero también cada persona que tiene la oportunidad de llegar a esta congregación. Yo no sé, ahorita el pastor pregunta porque a mí siempre se me olvida, pero es muy bonito que gente llegue y se sienta acogidos por la organización, por la palabra, por el amor de los hermanos, y se siembren en este lugar. Eso es lo que deberíamos procurar usted y yo, para que la palabra de Dios se siga predicando. Y por último, usted y yo deberíamos dar con alegría para ayudar a los necesitados de nuestra congregación. Mire, usted y yo vemos caras y todos aquí nos vemos maravillosos y ¡ay, qué bonitos todos! Pero solo cada persona sabe la necesidad que hay en sus vidas. Y usted y yo tal vez no nos damos cuenta, pero la iglesia por medio de las ofrendas ayuda y apoya a las personas que están en necesidad, que están aquí sentados junto a usted, pero que realmente no le alcanza para hacer un mercado, que no le alcanza para cumplir algunos de sus proyectos. Esas personas se acercan al pastor, él los aconseja, pero además con las ofrendas que usted y yo damos, hay la posibilidad de bendecirlos, hay la posibilidad de apoyarlos. Y eso hace parte de lo que la Biblia nos insta a hacer. Así que si a usted le cuesta dar con alegría después de ver todo esto que se hace con las ofrendas que usted y yo damos, revise su corazón, porque deberíamos estar contentos cada vez que tenemos la oportunidad de apoyar la obra que el Señor está haciendo. Ahora, si cuando usted lee de pronto este texto que dice escasamente, abundantemente, aumentar ingresos, pues esto suena como una pirámide, esto como que suena a buen negocio. Déjeme decirle que lo que este texto no está haciendo es no prometerle enriquecer a todos los que siembran con abundancia. No, eso es lo que prometen en esos lugares donde predican el falso evangelio de la prosperidad. Pero yo se lo digo desde lo que yo he visto en estos 28 años de vida, y es que el Señor al que quiere bendice. Al que quiere bendice. No es que ahora usted va a torcerle el brazo al Señor y yo doy y multiplica y no. El Señor al que quiere bendice. Pero vea que esto tiene una razón. Yo creo que usted no tiene ningún derecho de decirle al Señor, pero ¿por qué no me bendices tanto como a este? No, el Señor es sabio. El Señor sabe a quién bendice. De pronto, si usted es una persona escogida por Dios y Él sabe que si lo bendice de una manera de pronto económica, usted se va a alejar. ¿Para qué? Usted esté contento y tenga contentamiento de que Dios es soberano y en que Dios es completamente sabio.
Usted haga su parte, no se echa la locha. Mire lo que dice el para qué es que el Señor enriquece o trae abundancia. Segunda de Corintios 9, del 8 al 12. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Y mire esta anotación que tiene un comentario de Piper sobre esto. Dice, el punto es que Dios nos da más de lo que necesitamos, no para que podamos almacenar el exceso, sino para que podamos proveer para buenas obras. La razón por la que Dios a usted y a mí nos da más de lo que necesitamos no es para que lo almacenemos, para que hagamos tesoros aquí en la tierra, sino para que podamos proveer para buenas obras. Ay, qué bonito, ¿no? Eso el Señor está trayendo provisión porque Él sabe que yo necesitaba un viaje a Cancún. No, el Señor está proveyendo porque Él sabe que usted puede dar para buenas obras. ¡Qué bendición hacer parte de esto! La razón para que Dios nos dé más de lo que necesitamos es también para que usted y yo incrementemos nuestro gozo dando más. Así es, esto es lo que dice la palabra. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo siembra, hermano. Mire, cuando usted lo entienda, cuando usted sea revelado para usted, cuando usted dé de corazón, cuando usted dé de su voluntad, cuando usted no lo vea como una obligación ni como un mandamiento y aprenda a dar con sinceridad, con gozo, sabiendo todo lo que se hace. ¡Ay! ¡Qué bendición para nuestras vidas! Y ya para acabar, perdón que me extendí un poquitico, pero ya vamos a acabar. Versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, lo cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Y mire, todo esto de las ofrendas, todo esto de la provisión de Dios a nuestras vidas, es como un círculo. Porque el Señor nos bendice, el Señor nos permite hacer buenas obras y todo esto que produce, acción de gracias a Dios. Una adoración sincera provoca acciones de gracias, tanto el que da como el que recibe. Porque cuando uno recibe una bendición, ¡ay, qué bonito se siente! Pero usted y yo debemos entender que todo es por la gracia de Dios y para la gracia de Dios. Si Dios te da más, agradécele a Dios y sé obediente. Si Dios te ha suplido tu necesidad, agradécele a Dios por esa persona que fue obediente al Señor, que tuvo el corazón para ayudarte y para hacerlo según su soberana voluntad. Amén, querida iglesia. A modo de conclusión les voy a dar 3 puntos súper rápidos para que oremos y ya finalicemos y nos vamos a ir a desayunar. Conclusión. En cuanto a el tema de qué tanto usted y yo deberíamos dar, no se trata de una cifra. O sea, usted y yo, los que estamos en el nuevo pacto, de pronto podemos tomar el 10% como un porcentaje si quiere. Si usted quiere dar más. Si no está en sus posibilidades dar el 10%, pero usted da menos, pero lo da de buena manera, no sé, eso es personal, eso es súper personal. Pero anoté esto de una predicación de el pastor Sugel Michelén, porque él lo dice así exactamente. Y dice, ¿cómo puedo ofrendar? Estoy preguntándonos en cuanto a qué tanto de pronto. ¿Cómo puedo ofrendar de tal manera que manifieste mi disposición de hacerlo? No solo en cantidad, sino en mi disposición. La gracia que ha sido derramada sobreabundantemente sobre mí sin merecerla. O sea, ¿cómo puedo yo ofrendar a la obra tan increíblemente llena de gracia que el Señor hizo sobre mí? ¿Cómo puedo yo hacerlo con esto tan grande que ha hecho Jesucristo? Segundo, las ofrendas no tienen que ver primeramente con el dinero, sino con
no tienen que ver primeramente con el dinero, con nuestros ingresos económicos, sino con la perspectiva que tenemos de la gracia de Dios en Cristo y el Evangelio. Cuando usted tenga un verdadero entendimiento de quién es Cristo, de qué es el Evangelio, de qué es lo que usted y yo hacemos al congregarnos, va a ver de una manera diferente las ofrendas. Y lo último, para que ojalá usted tenga tiempo ahorita que oramos de pedírselo al Señor, es que revela el uso de tu dinero acerca de lo que en verdad valoras. ¿Qué revela el uso de tu dinero acerca de lo que realmente valoras?